Página 5. Ética demostrada según el orden geométrico, por Baruch Spinoza, 1677. Introducción. Parte 1. El pastor Coler, latinizado, Colerus, provocó en 1705 la primera encarnación de la vida de Baruch Spinoza. Desde entonces la sombra de esa vida ha transmigrado dudosamente de la hagiografía a la denostación. Sabíamos antes de leer a Feyerabend que no hay hechos puros. Los hechos de la vida de Spinoza dicen cosas distintas en distintos lenguajes, como les ha ocurrido siempre a los hechos. Y así el hombre ebrio de Dios, que profiere sin cesar su sagrado nombre, el que deposita una mosca en la tela de araña y contempla sonriente el necesario desenlace, el que rechaza ofertas de dinero y de honrosos cargos académicos, el minucioso pulidor de lentes, el que envía a prisión a un deudor, el que se informa con toda cortesía de las enseñanzas que su huésped ha obtenido en un sermón dominical, el que no puede evitar una sonrisa cuando rezan en su presencia, el que declara que la guerra y la matanza no le incitan a risa ni a llanto, el apacible fumador de pipa, el arrebatado personaje que, panfleto en mano, intenta salir a la calle para acusar de bárbaros a los asesinos de sus amigos y protectores políticos, el que dice que en la naturaleza no hay bien ni mal, el defensor de la democracia, el que menosprecia el vulgo, el tísico, el que acaso fue rechazado por la hija de su maestro de matemáticas, ella prefirió a otro, según cuentan, el que habla serenamente de las pasiones como de líneas, superficies y cuerpos, el que acota quizá abruptamente, tratando de los celos, que esa pasión se incrementa al imaginar los genitales y las excreciones de quien posee al objeto amado. Ese hombre es, al parecer, él mismo, pero la reconstrucción de su identidad pasa por más de un esquema. Siempre podría decirse que perseguir esa identidad es tarea condenada sin remedio al fracaso, para la vida de Spinoza o para cualquier otra, su obra, y no la fantasmagoría de sus datos biográficos, sería el lugar de su objetividad. Por desgracia, la objetividad de esa obra es también multiforme: ateísmo sistemático, panteísmo impregnado de fervor, racionalismo absoluto, misticismo, materialismo, idealismo, han compuesto y componen las figuras de su proteica inmortalidad. Spinoza fue un ateo abominable, que horrorizó a Europa con su tratado teológico político, santo laico, en quien toda una tradición liberal puso sus complacencias, precursor de la sana doctrina para la ortodoxia del materialismo dialéctico. Spinoza parece haber servido para todo. Aquí, sin embargo, no vamos a hacer caso a tantos motivos de duda. Vamos a decir algo de la figura biográfica de Spinoza y algo de la obra que hemos traducido, del único modo en que se pueden decir esas cosas, a saber, pensando que nuestra versión es la mejor. Pero es un hecho que solo desde una actitud propia significa algo el hecho de una actitud ajena. Contribuir a la diafonía de opiniones es contribuir a la polémica de que está tejida la realidad. E irritarse contra la realidad, Spinoza lo habría dicho, carece de sentido. La anécdota de la vida de Spinoza es tan conocida que no merece la pena tratar en detalle de ella. Si nos referimos a algunos aspectos que, sobre todo en nuestro país, no suelen ser subrayados, y que nos parecen de la mayor significación. Al hacerlo divulgaremos aspectos de Spinoza que otros han estudiado ya, pero que acaso no forman parte todavía de la imagen corriente que se tiene de él. Baruch Spinoza nace en 1632 en el seno de la comunidad judía de Ámsterdam, gueto que no lo es en el sentido siniestro que la historia ha justificado tan a menudo para el término. Se trata de una comunidad próspera, cuya religión y usos son respetados, hasta tiene su propia política interna. Las Provincias Unidas y Holanda a la cabeza, son en ese momento la vanguardia de Europa, y representan el máximo de tolerancia posible en la época. La historia de la filosofía, escrita en perspectiva ilustrada, la perspectiva del martirologio de la razón, recordará, con todo, a un Boetius ladrando contra Descartes, o al propio párroco de Bourbourg excitando, probablemente, a sus fieles contra Spinoza. Sin embargo,
A pesar de los clérigos calvinistas, ligados al partido de los Orange, el contrapeso liberal está sólidamente asentado en esta república de mercaderes, y los judíos acuden a ella como a su asilo seguro. La familia de Espinosa ocupa en la comunidad un lugar notable. El padre Miguel, comerciante de especias, llega a formar parte de los Parnasim, el consejo rector. En ese relativo aislamiento la cultura judía es mantenida con vigor. Conviene señalar, de todas maneras, que esa cultura judía incluye manifestaciones muy variadas. Hoy sabemos que la judería de Ámsterdam conoció, a lo largo del siglo XVII, importantes crisis ideológicas. El legado que de ella habría recibido Spinoza no tendría que haber sido, necesariamente, el de la más estricta ortodoxia. Nombres como los de David Farrar, Joseph Salomón del Medigo, y, sobre todos ellos, el de Uriel da Costa, puntean la historia de esos escándalos heterodoxos. Parece probado que Spinoza tuvo buen conocimiento de tales desviaciones de la pureza doctrinal, bien que su formación infantil y adolescente fuese la propia de un fiel, y asistiera a las lecciones de Saúl Leví Morteira, maestro, al parecer, pasablemente aggiornato, pero ortodoxo al fin. Conviene también añadir que el judaísmo, en torno a Spinoza, está repleto de componentes ibéricos. Emigradas de Portugal o de Castilla, estas familias de exmarranos siguen adscritas al área cultural de sus países de procedencia. Las lenguas familiares de Spinoza son el portugués y el castellano. Más tarde aprenderá el latín en el que escribirá toda su obra, y el holandés. No deja de ser importante subrayar que nunca llegó a dominar el holandés tan bien como sus lenguas maternas. Entre sus lecturas, junto a las obras de la filosofía judía medieval, española también, Maimónides, figuran las de Cervantes, Góngora, Quevedo. Es cierto que algunos estudiosos portugueses del espinosismo se nos han adelantado en la posible reivindicación de Spinoza para el acervo cultural del país, pero también es cierto que la reivindicación portuguesa no cuenta con más razones parece, que la castellana. Cuando el profesor Carvalho dice, por ejemplo, que el giro spinosiano nec per somnium cogitant, et no es puramente latino, sino que reproduce, digamos, por cierto, que algo libremente, el portugués nen por sono le pasa pela cabeza, siempre podría decirse que ni en sueños lo piensan es también castellano. En cuanto a la afirmación procedente de otra parte, de que Spinoza sea un pensador característicamente portugués, hasta el punto de poder equipararse al doctor Oliveira Salazar, afirmación que, contra lo que pudiera parecer, no surge de un desbordamiento de nuestra fantasía, acaso sea hoy menos oportuna que en su tiempo. Añadamos que cuando Spinoza es expulsado de la comunidad judía escribe su defensa en castellano. Pero enseguida daremos más detalles que, si no necesariamente a una tesis que convierta a Spinoza, así, sin más, en un filósofo español, sí conducen al menos a una valorización de los posibles componentes españoles del pensamiento de Spinoza, en la línea a que han dado pie, por ejemplo, los estudiosos de Caro Baroja. Página 6. Creemos que eso no dejará de ser reconfortante en un país cuyos clásicos filosóficos son tan escasos. Spinoza asiste a la sinagoga, y, muy joven aún, comienza a manifestar su rebeldía frente a la doctrina ortodoxa. ¿Rebeldía solitaria? Seguramente, no. Hasta no hace mucho tiempo se atribuía influencia decisiva sobre esa actitud crítica al círculo de cristianos liberales holandeses los colegiantes con los que Spinoza trabó relación en Ámsterdam a partir del momento en que acudió a recibir lecciones de matemáticas, y, muy probablemente, también de escolástica cristiana, del ex jesuita Van Enden, en cuya casa se reunían miembros de dicho grupo, algunos de los cuales eran desde entonces amigos permanentes de Spinoza, lo de Wittmeyer, que prologará sus principios de filosofía cartesiana, Harry Hayes y otros. ¿Es ese cristianismo liberal el responsable de que Spinoza sea parte de la ortodoxia judía? ¿Acaso a ello se deba el hecho de que Spinoza utilizase después, ocasionalmente, un vocabulario cristiano, en el primer manuscrito que de él nos ha quedado el breve tratado, y, posteriormente, en su tratado teológico-político?
Que Spinoza ha tomado en consideración a los colegiantes está fuera de duda. Pero es el alcance de esa consideración lo importante. Y en este punto, basándonos en los trabajos de Gebhard, pero sobre todo en los de Rebbe, cuya obra utilizaremos a partir de ahora para exponer lo que nos interesa aquí, nos parece que la actitud crítica de Spinoza ante la ortodoxia judía es, desde el principio, de una radicalidad tal que no puede haber sido inspirada por una mera concepción cristiana, aunque fuera liberal. Porque no se trata ya de crítica de una teocracia, rabínica o calvinista, ni de mera libertad de conciencia. Eso se da por supuesto, pero de lo que se trata, en profundidad, es de una crítica de la idea misma de Dios, tan tajante que ha de ser bebida en otras fuentes, sin que ello quiera decir que estas fuentes sean las únicas considerables. Y aquí es donde pueden representar un papel de excepción las propias heterodoxias judías hispánicas del Círculo de Exiliados de Ámsterdam, papel que Rebbe ha puesto persuasivamente de manifiesto a propósito de la figura del doctor Juan de Prado. Juan de Prado es un marrano andaluz, estudiante en Alcalá y graduado en Toledo como doctor en medicina, en 1638. Criptojudaizante, emigra a Holanda, donde se convierte oficialmente al judaísmo y toma el nombre de Daniel. Pero su evolución ideológica va más allá. Unos años más tarde podrá ser descrito como un filósofo médico que dudaba o no creía la verdad de la Divina Escritura, y pretendió encubrir su malicia con la afectada confesión de Dios y la ley de naturaleza. Subrayamos la última expresión por las concomitancias que guarda con Spinoza. El autor de semejante descripción es el energúmeno Isaac Corobio de Castro, médico judío también, y notable cazador de herejes. La descripción misma forma parte del título de una epístola invectiva contra Juan de Prado, ya descubierta por Karl Gebhard en 1923. Apologista del judaísmo del creyente humilde, de la fe del carbonero, Orobio de Castro achaca a los estudios superiores las tribulaciones ideológicas que sacuden a las sinagogas de Ámsterdam. En dicha epístola, y tratando de Prado, dice que contagió a otros, que han dado crédito a sus necios sofismas. Ya Gebhard sospechó que Spinoza estuviera entre esos otros contagiados. En un opúsculo de 1683, Tabla de las Hermandades Sagradas de la Santa Comunidad de Ámsterdam, su autor, el poeta Miguel de Barrios, defendiendo el mérito de Saúl Leví Morteira en su lucha contra el ateísmo, dice: espinos son los que en prados de impiedad desean lucir con el fuego que los consume, y llama es el celo de Morteira que arde en la zarza de la religión por no apagarse. La alusión, no muy memorable por su ingenio, es en todo caso bien patente. Téngase en cuenta que Prado, notablemente superior en edad a Spinoza, coincide con este en Ámsterdam en su época de estudiante. Parece que Prado mismo concurre a la escuela de Morteira. Sobre la relación tan probable entre Prado y Spinoza en este momento no hay datos concretos. Pero sí los hay de una etapa posterior. Tras ser expulsado de la comunidad, Spinoza sigue frecuentando la compañía de Prado, y en un contexto que nos muestra lo estrecho de sus relaciones. Todo el mundo conoce las circunstancias de la expulsión de Spinoza de la sinagoga. Recordemos la rabiosa fórmula del Erem: excomulgamos, maldecimos y separamos a Baruch de Spinoza, con el consentimiento de Dios bendito y con el de toda esta comunidad, delante de estos libros de la ley, que contienen 313 preceptos, la excomunión que Josué lanzó sobre Jericó, la maldición que Elías profirió contra los niños y todas las maldiciones escritas en el libro de la ley, que sea maldito de día, y maldito de noche, maldito cuando se acueste y cuando se levante, maldito cuando salga y cuando entre, que Dios no lo perdone, que su cólera y su furor se inflamen contra este hombre y traigan sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley, que Dios borre su nombre del cielo y lo separe de todas las tribus de Israel, etc. Muy intensos deseos contra Spinoza. Los perseguidos se han tornado eficaces perseguidores. La pericia en el maldecir, en la furia verbal, que alcanzan tan refinadamente los perpetuamente humillados, ofendidos y apaleados, el Tersites del Troilus Shakespeariano exclama, en un rapto de autoanálisis: Ajax me golpea y yo le maldigo, ojalá fuese al revés.
se vuelve con saña contra el enemigo que está dentro. Spinoza no lo olvidará, bajo la imperturbabilidad estoica que la tradición hagiográfica espinosista nos ha transmitido, conservará contra sus ex correligionarios un intenso desprecio. El tratado teológico político es entre otras cosas que es, su venganza, y la instauración de la crítica bíblica, su respuesta a la bíblica maldición. Nada de ello impide que Spinoza siga siendo judío, sin embargo, pero es que ser un judío desarraigado es un rasgo judío bastante frecuente. Prado ha sido expulsado también de la comunidad. Spinoza, en esta primera etapa de su vida desarraigada, no se vuelve solo hacia los colegiantes. Su vida, en Ámsterdam, está, por esta primera época, llena de nombres españoles, y de españoles nada ortodoxos. Unido a Juan de Prado, asiste regularmente, junto con él, a una tertulia de españoles emigrados. La noticia se la debemos a la Inquisición, bien informada hasta extremos aún hoy difícilmente superables, pese a los brillantes logros que de entonces acá se han obtenido en la fiscalización de vidas y conciencias. En 1659, Fray Tomás Solano y Robles, agustino originario de Nueva Granada, se presenta ante la Inquisición madrileña. Viene, como fiel católico, a descargar su conciencia y demostrar su espíritu de colaboración con las fuerzas encargadas de velar por la salud del cuerpo social, salud que, como es sabido, requiere de cuando en cuando la amputación de los miembros enfermos. En suma, viene a delatar a alguien. Lo exige la salvación de su alma, y acaso también la de su cuerpo. El tribunal podría llegar a enterarse de que no ha procedido con la debida diligencia. Cuenta que, viniendo a Europa desde Colombia, su barco ha sido apresado por los ingleses, liberado en Londres, ha pasado a Ámsterdam. Allí espera barco para España desde agosto de 1658 hasta marzo de 1659. Relata al inquisidor un caso que ha conmovido a los españoles residentes en Ámsterdam. Un cómico sevillano no judío, llamado Lorenzo Escudero, se ha convertido al judaísmo, pese a las presiones en contra de sus compatriotas más fieles. Fray Tomás informa de ello, por si a Escudero se le ocurriera volver a España. El inquisidor aprovecha la ocasión para preguntarle por otros españoles que pudieran judaizar en Ámsterdam. En su relato, Solano dice que conoció al doctor Prado, que había estudiado en Alcalá, y a un fulano de Espinosa, que entiende era natural de una de las ciudades de Holanda porque había estudiado en Leiden y era buen filósofo. Sabe que los han expulsado de la comunidad judía por ateos, por decir que el alma moría con el cuerpo ni había Dios sino filosofalmente. Subrayamos la última expresión porque se trata de un diagnóstico de una extrema perspicacia, que condensa muchísimas cosas en pocas palabras. Un diagnóstico de hombre del oficio, a fin de cuentas. Al día siguiente de la declaración de Solano se presenta ante el inquisidor otro representante de la España eterna, esta vez bajo la concreta figura corporal del capitán Miguel Pérez de Maltranilla. También este acude a tranquilizar su conciencia, que, tras la intervención de Fray Tomás, debe de estar mucho más intranquila aún. Cuenta que tuvo que pasar a Holanda desde los Países Bajos del Sur, aún dominios de la corona española, a consecuencia de un duelo. En Ámsterdam vivía con Solano, como ya sabe el inquisidor. Denuncia asimismo a Escudero, y tiene bastante que decir de la tertulia donde Solano y él distraían su obligado ocio. Allí, dice, conoció al doctor Reynoso, médico, natural de Sevilla, y a un fulano de Espinosa, que no sabe de dónde era, y al doctor Prado, también médico, y a fulano Pacheco, que oyó decir era de Sevilla y que allí había sido confitero y se ocupaba en chocolate y tabaco. Acudían a casa de Joseph Guerra, un caballero de Canaria que asistía allí a curarse de mal de lepra, a donde éste también acudía, por ser su amigo y correspondiente. Y en las ocasiones que éste los vio allí, que serían muchas, porque acudían muy de ordinario a dicha casa y a curar al dicho de Joseph Guerra y a entretenerse, respectivamente, les oyó decir al dicho doctor Reynoso y al dicho fulano Pacheco como ellos eran judíos, y aunque alguna vez les querían dar tocino no le querían,
Y al dicho doctor Prado y fulano Spinoza les oyó decir muchas veces cómo ellos habían sido judíos, y los habían excomulgado, y que andaban estudiando cuál era la mejor ley para profesarla, y a este le pareció que ellos no profesaban ninguna. El capitán alude más por lo llano, desde su implantación castrense más mundana, en el sentido de Kant, a lo mismo que el agustino ha referido de modo más sabio o académico. Pero es obvio que para el inquisidor la traducción mundana de Maltranilla es del todo pertinente. Decir que no hay Dios sino filosofalmente significa que no hay Dios. Dios, como idea filosófica, nada tiene que ver con la concepción religiosa de Dios, sea católica, protestante o judía. De esta forma el inquisidor podría muy bien haber coincidido con Orobio de Castro, que era su colega, versión judía, en afirmar que Prado o Spinoza pretendían encubrir su malicia con la afectada confesión de Dios y la ley de naturaleza. Si eso es verdad de Prado, no menos lo será de Spinoza, su amigo. Spinoza se pasará la vida hablando de Dios, pero ese Dios, como ha dicho deliciosamente un historiador analítico de la filosofía, no es el Dios del lenguaje ordinario. Nada tiene que ver con el Dios del vulgo. Sin duda, es un Dios muy especial. Los archivos de la Inquisición, exhumados en este caso por Reba de un modo tan oportuno, nos proporcionan esos preciosos datos. Preciosos no solo por lo que tienen de excelente tranche de vie española de aquel feliz tiempo, sino porque nos permiten conjeturar con solidez que la amistad de Prado y Spinoza no fue meramente ocasional, que sus comunes intereses ideológicos eran más radicales que los de las confesiones cristianas de la época y que resultaban alimentados en el seno de un grupo de emigrados españoles. No es difícil imaginarse el ambiente de esa tertulia como el de una escuela de desarraigo, acaso la decisiva escuela de Spinoza. Españoles exiliados por judaizantes que se han vuelto ateos. No disponer de un testigo que nos haya transmitido los coloquios de ese inquietante cenáculo es, quizá, la más deplorable laguna en la biografía de Spinoza. Como quiera que sea, es claro que el contacto con excatólicos y exjudíos no ha hecho sino alimentar en Spinoza el desprecio por ambas confesiones, lo católico y lo judío. Testimonio de su actitud ante el catolicismo será, más adelante, la durísima carta a Alberto Burr, joven convenido a la Iglesia romana, que le había escrito exhortándole a abandonar sus errores filosóficos. Todavía podrían tolerarse esos absurdos, le dice Spinoza, refiriéndose a ciertas argumentaciones de su carta anterior, si adorases a un Dios infinito y eterno, y no al que Chastillón dio impunemente de comer a sus caballos. Apártate de esa odiosa superstición, deja de llamar misterios a errores absurdos, y no confundas torpemente lo que desconocemos, o lo que aún no hemos aclarado, con aquello cuyo absurdo ha sido demostrado, como ocurre con los horribles secretos de esa Iglesia. Haciendo el paralelo con el judaísmo, Spinoza añade: eso que dices acerca del común consenso de multitud de hombres, y de la ininterrumpida sucesión de la Iglesia, es la misma cantinela de los fariseos. Y frente al escepticismo de Burr, el escepticismo que representa siempre la religión frente a la filosofía, tiene Spinoza un gesto de orgullo filosófico. No presumo de haber encontrado la mejor de todas las filosofías, pero sí sé que conozco la verdadera, y si me preguntas que cómo lo sé, te responderé que del mismo modo que tú sabes que los ángulos de un triángulo valen dos rectos. Todo el texto de la carta deja algo mal parada la imagen de ese Spinoza dulce y paciente que muchos se han complacido en forjar, al menos por esta vez, aunque no es, desde luego, la única en la que Spinoza emplea un lenguaje prácticamente volteriano. Véase su correspondencia con Hugo Boxell, muestra sus espinas la rosa que había adoptado en su sello, y la divisa de ese mismo sello, caute, ve con cautela, resulta infringida. Solo parece quedar en él cierto respeto hacia ese grupo de cristianos liberales a que nos hemos referido, los que propugnan, precisamente, entre otras cosas, la separación de Iglesia y Estado. Pero a la hora de valorar ese respeto no debe olvidarse, creemos, el componente político del mismo.
Los colegiantes, a través de su influencia cerca de Jan de Witt, son una fuerza política real. Para Espinosa suponen el único auxilio, a falta de actitudes más radicales que no pueden encontrarse, o que, si se encuentran, y acaso el único sitio para ello es aquel círculo de españoles emigrados, carecen de peso efectivo. Se trata, sí, de parientes intelectuales, pero políticamente no existen, son utópicos por su mismo desarraigo. Página 10.